Sabemos que los piercing crean tendencias. En la anterior edición hablamos de la ansiedad, pero ¿qué tiene que ver un piercing con la ansiedad? Pues Inmaculada Gordo, nuestra habitual colaboradora del programa Salud y Vida, coach nutricional, experta en inteligencia emocional y gerente de Salubi, nos va a contar cómo poder mitigar la ansiedad con el piercing Chen Men. Inma Gordo, bienvenida de nuevo a Salud y Vida, enfermera y coach nutricional, como he comentado antes, entre otras cosas. Pero hoy nos vas a hablar de esa técnica para combatir o para mitigar los efectos de la ansiedad que ya hablamos en el anterior programa, y es del piercing Shenmen. ¿Qué es este piercing? Porque, bueno, no sé si yo llevo un Shenmen y no lo sé. Bueno, pues, a ver, a través de una terapia alternativa, como es la auriculoterapia, que es como si dijéramos una parte de la acupuntura, se establece que en el pabellón auricular están identificadas todas las partes del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que a través de la presión de determinadas zonas hay una relación de determinados puntos en el pabellón auricular hay una relación con órganos del cuerpo concretos. El punto Shenmen está colocado en la fosa auricular superior, ¿vale? Luego pondremos una imagen para que se vea más específico. Es decir, ¿dónde yo lo tengo? No, es un poco más céntrico. Vale, claro, es que preparando la entrevista digo, pues quizás puede ser que Puede ser, no, ese seguro que está identificado con otra zona del cuerpo. Ah, vale, y no lo sabemos. Bueno, podríamos estudiarlo. Yo realmente no soy especialista en acupuntura, pero sí a lo mejor en la colocación de este piercing, porque ya llevamos un tiempo experimentando con él. Y digo experimentando porque ha habido mucha gente que me ha solicitado que le haga este piercing. Entonces, a raíz de esas solicitudes, yo empecé a estudiar un poco el tema. Es decir, que fue bajo demanda, la gente ya lo conocía. Sí, la gente lo ha investigado y de hecho, como sí llevo haciendo bastante más tiempo el piercing de la migraña, el DAI, y ahí está habiendo muchísimos buenos resultados. No puedo decir al 100% porque no es cierto, pero sí ha habido gente que a través de ese piercing han investigado otras dolencias, otros malestares y entre ellos el tema de la ansiedad. Como hablamos en el programa anterior, la ansiedad se manifiesta en diferentes áreas de la vida, ¿no? Entonces hay mucha gente que lo puede estar demandando por el tema de la ansiedad con la comida, o por un estado de nerviosismo acusado o intenso que experimentan durante un tiempo y lo manifiestan pues con problemas en el trabajo, problemas de pareja, ¿no? o insomnio. Entonces, no podemos, o sea, a mí me gusta ser aquí muy, muy honesta. Yo no puedo decir que este piercing quite la ansiedad, porque ya hablamos que para que la ansiedad sea tratada hay que trabajarse a nivel personal y en ocasiones hacer terapia, pero sí que puede aliviar algunos de los síntomas. Bueno, ya es mucho, ¿eh? Exacto. Ya es mucho. Exacto. Y encima queda estéticamente bonito. Sí, además la gente es una técnica que es un poco dolorosa, porque el pabellón auricular pues son terminaciones nerviosas, o sea, la acupuntura realmente se utilizan punciones con una aguja muy finita. Aquí lo que hacemos es una perforación con un catéter que tiene un diámetro de 1,2 milímetros, o sea, no es tampoco excesivamente grande, pero bueno, no deja de ser una perforación. Sí, no estamos hablando de colocar un piercing y de colocar un pendiente, estamos hablando de hacer una pequeña perforación y de encontrar el punto exacto, ¿no? Sí, porque además ese punto hay que localizarlo, ¿vale? No es aquí lo coloco y ya está. No, hay que buscarlo, ya que según la auriculoterapia, las dolencias o alteraciones de determinados órganos
se manifiestan a través de la presión y esa presión se vuelve muy dolorosa. Entonces se refleja el órgano que se ve afectado. En el caso del punto Shen Men, es un punto que se le conoce como la puerta del cielo y está relacionado no con un órgano en concreto, sino con una serie de funciones vitales. ¿Qué ocurre? Que tiene como muchas aplicaciones. Puede ayudar a conciliar mejor el sueño, a tratar la calma, la tranquilidad, los estados alterados un poco emocionales, ¿no? Cuando hay un estado de energía disminuido, pues ayuda a recuperar un poquito esa energía. Incluso se habla de que como su efecto es sobre el nervio auriculotemporal. Perdón, ese qué nervio. Esa nervio... palabra no la voy a decir porque no me va a salir, pero supongo que de la oreja, del oído... Sí, está relacionado con el pabellón auricular. ¿El pabellón auricular? Sí, que es el oído externo. El oído es la oreja, ¿no? Sí, la oreja, lo que vemos de la oreja. La oreja. Exacto. Bueno, pues el nervio que conecta esa zona con la articulación temporal. Que está aquí detrás. Sí, aquí detrás, la mandíbula, ¿vale? Y toda la parte facial anterior. Es decir, todo esto hace como triángulo desde aquí. Exacto. No sé si a lo mejor te suena más el trigémino. No. Simplemente que explicándolo me ha venido lo del triángulo. Exacto. Bueno, pues es que realmente curioso. El trigémino es un nervio, está relacionado con el nervio también auriculotemporal porque es una de las ramas, y hay una dolencia que es la neuralgia del trigémino, en el que podría tener también alguna acción positiva este piercing, ya que está relacionado con este nervio auriculotemporal, ¿vale? Entonces se presiona y a través de esa presión, que en este caso no es solo la presión, sino la perforación de esa zona, se estimula ese punto, como si dijéramos que capta energía a nivel general. Es decir, un pellizquillo, que no es un pellizquillo, no. Perforación, y eso hace que vaya a toda esta parte, que afecta, bueno, que puede mitigar ciertos efectos. Es que es súper curioso. Sí. Es que llama muchísimo la atención. Bueno, realmente, es lo que os he dicho antes, yo no soy especialista en acupuntura, también la medicina china habla de todo esto, de los meridianos, de los puntos reflejos, sí, ¿no? Los puntos maestros que ellos le llaman, que están relacionados en general con todos los órganos y funciones de nuestro cuerpo. Y entonces, ya os digo, que a través de la demanda propia de la gente, yo empecé a experimentar, con lo cual siempre he sido muy honesta, decir, no tengo experiencia como para decirte está funcionando muy bien. Lo único es que ya sí podemos hablar de un número importante de gente que se lo ha realizado y con los que he tenido la oportunidad de compartir qué efectos han encontrado, ¿no? Bueno, son los mejores, porque es quien se lo pone, es el que ve realmente el efecto, y si dice que realmente ha sido positivo, es porque habrá sido positivo, y si ello no lo dice una persona, si lo dice ya muchas personas, algo hará. Claro, yo me permito que aunque la gente sabe que esto es una técnica, pues bueno, un poco invasiva, dolorosa, que necesita unos cuidados muy concretos, ¿no? Sí, ahora hablamos del cuidado. Sí, es cierto que me permito el rato que estoy con la persona realizándole la técnica, sí le intento hacer algunas preguntas para tantearlo a nivel emocional cómo están. Intento que tampoco se sientan, porque si no nos conocemos y yo empiezo a indagar un poco, pues pueden sentirse un poco que invado un poco su intimidad, ¿no? Pero realmente ya sí me permito explicarles por qué les hago esas preguntas, porque en el fondo yo quiero que ellos entiendan que esto ayuda a aliviar los síntomas, pero que los síntomas tienen una causa, y esa causa, si no la investigan, si no profundizan en ella, si no buscan la manera de atenderla, va a seguir estando ahí, latente. Con lo cual, el piercing puede funcionar
pero lo que hay de base sigue estando ahí, con lo cual no Sí. va a desaparecer el cuadro. Sigue estando ahí, pero bueno, ayuda. Y bueno, con ayuda, autoconocimiento, el piercing, pues se puede Sí, avanzar, ¿verdad? es un poco una atención un poco más integral del tema. El otro día en concreto vino una chica que la verdad que se abrió mucho. Yo no la conocía absolutamente de nada y le hablé un poco digo, mira, yo no quiero que me cuentes tu vida. Digo, pero realmente si tú me estás hablando de que tú quieres ponerle solución a esto, yo te diría que indagues un poquito. Y fue la misma chica la que me dijo, yo sé que como rasque voy a encontrar cosas que no me van a gustar y voy a empezar por aquí, pero realmente no quiero indagar ahora mismo mucho más, ¿no? O sea, la gente es consciente de que hay algo más profundo y que depende de ellos y de su tratamiento la solución, pero a veces pues nos vamos un poco a este tipo de alternativas que son, aunque sean dolorosas, parecen más rápidas y como que les tenemos un poquito más de fe. Y me has dicho que son dolorosas. Hmm. Claro, yo me lo imagino de que es un pendiente. Yo llevo varios, ¿no? Y es un pellizquito, pero ya lo has dicho de que es un poquito doloroso. El punzamiento ese no es igual que una vez que tengas detectado el punto. A ver, como estamos perforando un cartílago. Vale, ¿en qué parte tiene que ir en concreto? Mira, en concreto es en la fosa superior. Tiene que ir aquí. Bueno, Aquí. no exactamente, pero es decir, que ni aquí ni... No, aquí con una pinza se van haciendo presiones. Jolín. Y la persona tiene que identificarte cuál es el punto más doloroso. Es y de- ese es el que se marca y se perfora. Vale. Es decir, que va dentro de la oreja, Sí, para sí, en el entendernos, pabellón. en el pabellón, y el punto a base de preguntas que tú vas haciendo a la persona que se lo está poniendo, va a detectar el punto exacto, clave, para que esto funcione. Bueno, para que funcione. Sí, para que funcione. Así es, Entonces, ¿no? sí, además ellos tienen que tenerlo muy, muy identificado. Yo siempre les digo que... Perdona, que aquí no hay anestesia, no puede haber anestesia. Tiene que haber dolor para poder Para saber. identificarlo, sí. Yo, en el punto ese de presión yo lo tengo que hacer directo, ¿no? Luego sí, a través de un sistema de frío se insensibiliza un poquito la zona. Sí. O sea, ellos perciben perfectamente la perforación. Lo que pasa es que se baja un poquito la intensidad del dolor, ¿no? Sí, pero porque ya lo tienen localizado, Claro. el punto. Pero la base es el punto. Sí. Y por eso es Eso doloroso. es básico. Identificar ese punto, yo les digo que tiene mucho que ver con el pronóstico de resultados. Es decir, si ese punto está bien identificado, lo mismo que el de la migraña, los resultados, no te voy a decir que estén al 100% garantizados, pero sí dan mejores resultados. Ujú. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer todo el trabajo del piercing Chenmen? A ver, lo que es la técnica en sí, en 10-15 minutos estamos terminados, ¿no? Ujú. ¿Qué ocurre? Que luego, si les explico los cuidados que ellos tienen que hacer, los cuidados son muy básicos, los mismos que los de cualquier herida. Sobre todo es pues, una buena higiene de la zona, las manos a la hora de curarlo. Yo recomiendo la cura con bastoncillos de los oídos y suero fisiológico y un jabón neutro. Yo les recomiendo que si tienen jabón casero de toda la vida. De toda la vida, es que hacían nuestras madres. Exacto. Siempre que no tenga ningún tipo de química, ni lejía, ni nada, pues se puede utilizar. Entonces se tiene que hacer una limpieza de la zona, porque eso mientras cicatriza se va a ver como una pequeña costrita que hay que retirar, porque como hay que movilizar la pieza para que no se quede en adherencia, al movilizar la pieza, si esa costra no se ha retirado, se mete dentro de la herida y eso es causa de infección. Claro. Entonces, al principio se tienen que hacer más intensivas, 3 veces al día ese tipo de cura. Hay gente que directamente quiere utilizar la cristalmina, que la pueden utilizar, pero yo prefiero que hagan la limpieza primero con el jabón y el suero. Y no es necesario ninguna crema antibiótica, excepto que se empiecen a presentar algunos síntomas o signos de infección como el enrojecimiento
una inflamación más aguda, un dolor más intenso, incluso la secreción de pus. Entonces, ante eso yo siempre les doy mi teléfono, me pueden enviar imágenes para que yo les haga una valoración, pero si se complica la cosa, pues deben acudir a su médico para que ellos pauten el antibiótico. Yo siempre les digo que no es necesario que se lo retiren, porque además el material que se utiliza es un material noble como el titanio, que no genera alergia, pero claro, no están exentos de infección hasta que cicatricen. Exacto, yo te iba a preguntar por el tema del material precisamente, porque hay personas que son más vulnerables a un determinado material, incluso con cualquier pendiente, aunque digan, es que es bueno, pero no sabemos el material, tienen tendencia a infección. Entonces, claro, está aquí y ese tipo de pendiente, dices que es titanio, que no hace... Sí, no, el material habitual que se utiliza para los piercing es acero quirúrgico, ¿vale? El acero quirúrgico, pues cualquiera que haya tenido una intervención, le hayan puesto clavos o placas, es el mismo material, ¿no? No suele generar ningún tipo de problema. Lo que ocurre es que en los últimos años sí se ha detectado un mayor número de alergias a este material. De hecho, yo ya me he planteado en varias situaciones utilizar titanio para todo el mundo, porque da menos problemas de alergia. O sea, hay mucha gente que se lo hacen con acero y al tiempo tienen que venir y se lo tengo que cambiar a titanio porque le ha dado la alergia. Incluso gente que ya llevan varios piercing hechos, se han hecho alérgicos con el tiempo y a lo mejor los primeros se lo hicieron con acero y ahora ya no lo admite su organismo, entonces directamente les pongo titanio. Y en este caso, como lo que es la cicatrización tarda bastante más tiempo... Por la zona donde es, ¿no? Sí, por la zona, porque es un cartílago, porque es una zona que suele estar expuesta a presión, también expuesta más a polvo, el pelo, la suciedad del pelo. Entonces, intentamos poner ese material para evitar al máximo posible la intolerancia, ¿no? al tratamiento, pero sobre todo el resultado de la cicatrización depende mucho de que las curas sí sean lo más exhaustivas posible. Prevención, como siempre hablamos, prevención. Siempre. La prevención es la palabra clave prácticamente casi en todo. Isma, te iba a preguntar, la gente a la que tú se lo has puesto, ¿cuánto tiempo tarda en experimentar resultados? A ver, volvemos a lo mismo. El tema de la ansiedad puede estar relacionado con 20.000 causas, así que si eso no se analiza, es muy probable que no noten al 100% el efecto. En teoría, desde el principio, o sea, los primeros días que están con la molestia de la cura y tal, puede que estén más pendientes del dolor de la zona que del efecto que les está generando. Sin embargo, yo ya tengo gente que al mes, que prácticamente lo han tenido curado, no tiene por qué ser así en todo el mundo. Hay gente que puede tardar 3 y 4 meses en terminar de cicatrizar, ¿no? Pero ha habido gente que al mes me han dicho que han notado una calma, que han notado un efecto, por ejemplo, en el sueño, en gente con contractura. O sea, la tensión que vamos acumulando muchas veces se refleja pues, a nivel del cuello, a nivel posterior. Bueno, pues han empezado a notar ahí una relajación, lo cual no significa que no hayan necesitado pues, la asistencia de un fisioterapeuta que les ayude a relajar la zona, ¿no? Y en principio los efectos deberían notarse desde el principio. ¿Cuánto duran esos efectos? En teoría, siempre que la zona esté presionada, tiene un estímulo constante sobre esa función o sobre ese órgano y no debería dejar de hacer efecto, con lo cual es un efecto duradero. Es decir, que no hace falta cambiar el piercing. No es necesario. Sí es cierto que como al principio hay una inflamación, yo no pongo una pieza justa, pongo una pieza un poquito más larga para que si esa inflamación es más acusada, no haya riesgo de que la pieza se clave ni se inserte dentro del pabellón. Si eso le genera molestia con el tiempo, una vez que ya ha cicatrizado, sí tendría que cambiar la pieza, pero es porque le genere molestia, porque le sobra barra, ¿no? de la pieza.
pero si no le genera ningún tipo de molestia, esa pieza se dejaría permanente. Inma, ¿a partir de qué edades se lo pueden poner? Bueno, pues aquí todo depende también un poco de la dolencia, ¿no? De la intensidad del malestar que tenga la persona. Yo en concreto el Shenmen se lo he hecho a toda la gente que se lo he hecho eran mayores de edad. Sin embargo, el Dai sí se lo he hecho ya a crías con 13 y 14 años. De hecho, tengo la experiencia con una sobrina mía, la cual se decidió a hacérselo porque un día en su casa presencié una crisis y con un bolígrafo yo le presioné el punto y le cesó la migraña. Con lo cual, ella con el tiempo se ha decidido a hacérselo. Es decir, que tú le punzaste ¿Sí? con el bolígrafo, ella sintió mejoría y dijo... Y con el tiempo dijo, venga, mamá, me lo hago. Con 12 años dice, mamá, me lo hago. ¿Y este es cuál? El DAI, el que mitiga un poco los efectos de la migraña. Vale, porque está el Shenmen, que es este de la ansiedad, el DAI, que es otra... que este para aquí, ¿no? Ese va también en el pabellón auricular, en la zona central, en el pliegue central. Joder. Ya hablaremos otro día de ese. Hablamos otro día de ese, Sí. sí, porque es súper interesante lo que puede hacer una oreja, vamos. Bueno, esto hablamos de que el cuerpo tiene sus reflejos también en la planta del pie. Eso hay una terapia que es a través de la reflexiología, ¿no? Y en las manos también tenemos reflejado, o sea, el pabellón, dicen que nuestro cuerpo se identifica como si fuera el cuerpo de un embrión boca abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora que lo dices, es cierto que parece, si te lo imaginas, es verdad, ¿eh? Bueno, puede ser. Sí. La vida es un misterio, creo que el ser humano es misterioso, y el ¿verdad? cuerpo es uno de los grandes misterios, el cuerpo Es humano. uno de los grandes misterios. Y más, entonces vamos a recapitular. El piercing Shenmen, que bueno, el nombre claro de dónde viene, tiene que ser Shenmen. No cura, simplemente ayuda a mitigar ciertos efectos de la ansiedad que ya lo ha experimentado personas que se lo han puesto, como las crisis de palpitaciones, el sueño y la colocación un poquito dolorosa, porque la clave está en encontrar el punto exacto de colocación del piercing dentro del cartílago Sí, del lo has cartílago. dicho perfectamente. Y esto tiene un proceso de curación, que no es un pendiente normal. Vamos a dejar claro que no es un pendiente normal, aunque quede bonito. Sí, no. Es una perforación en cartílago que tiene sus riesgos y que yo también recomiendo que la gente que decida hacérselo no lo haga tonta y a loca, sino que asuma un poco que luego tiene unos cuidados que dependen de él. Entonces, por ejemplo, antes cuando me has preguntado lo de a partir de qué edad, yo siempre digo que si el encargado de la cura o de los cuidados va a ser el niño, pues la madre tiene que reconocer que tiene esa capacidad, ¿no? Si es el niño el que se va a hacer responsable. En cambio, si lo va a hacer la madre, ella es la que da la autorización realmente cuando es menor de edad. Pues Ima, súper interesante el tema de los piercing que marcan tendencia, que están preciosos, a mí me encanta. Pero si encima ayuda a encontrarnos mejor, pues mira, y siempre con un profesional. Siempre hay que decir esto. Muchísimas gracias, Ima, y en el siguiente nos vemos en Salud y Vida. Muchas gracias, Andrea.